¿Qué pasaría si te dijera que estudiar más duro en realidad podría estar frenándote? A todos nos han enseñado lo mismo. Si quieres aprender más, estudia durante más tiempo. Acuéstate tarde, subraya más páginas, aguanta una hora extra, y si no estás obteniendo resultados, la solución debe ser obvia. Redobla el esfuerzo, trabaja más duro, sufre más. Porque el éxito pertenece a quienes trabajan más que los demás, ¿verdad? Excepto que así no funciona el cerebro. Hay una mentira escondida en los cimientos de nuestro sistema educativo. Nos han condicionado a creer que el esfuerzo es igual al resultado, que cuanto más haces, más obtienes. Pero cuando se trata de aprender, de verdad, profundamente y a largo plazo, la neurociencia cuenta una historia muy distinta. No se trata del tiempo, se trata de la técnica. Y la mayoría de las personas están desperdiciando el verdadero potencial de su cerebro utilizando métodos obsoletos que parecen productivos, pero en realidad tienen el efecto contrario. Subrayar, releer, tomar apuntes pasivos. Todo eso parece útil, pero tu cerebro casi ni se activa. Pasan las horas y, al día siguiente, cuando intentas recordar lo que estudiaste, no está, como un sueño que se te escapa. Pero siempre hay esa persona, el amigo que apenas estudia, pero saca las mejores notas. El compañero de trabajo que aprende una nueva habilidad en una semana mientras los demás luchan durante meses. Tal vez pienses que simplemente tienen un don, pero en la mayoría de los casos, han dado con algo distinto. Su cerebro no trabaja más duro, trabaja más inteligente. Recuerdo cuando me cayó el 20. Un chico de mi clase de neurociencia, Mark, apenas tocaba los libros. Siempre garabateando, escuchando más que escribiendo. ¿Y lo extraño? Recordaba absolutamente todo. Mientras yo me desvelaba memorizando línea por línea, él le explicaba a otros lo que habíamos aprendido, y sacaba mejores calificaciones que nadie. Cuando le pregunté cómo lo hacía, me dijo, no estudio más, solo estudio cómo realmente aprende mi cerebro. Resultó que Mark estaba aprovechando algo que yo ni siquiera había considerado. ¿Cómo funciona el aprendizaje a nivel biológico? No era cuestión de memorización, ni de repetir sin parar. Era cuestión de entender el momento, el entorno y los disparadores que activan el interruptor del aprendizaje en el cerebro. Y una vez que entendí eso, todo cambió. El verdadero secreto. No necesitas más horas. Necesitas dejar de creer que las horas son la solución. Porque la verdad es que tu cerebro puede aprender 10 veces más rápido si dejas de tratarlo como una máquina y empiezas a tratarlo como una mente. La ventana oculta del cerebro para aprender. La mayoría de las personas cree que aprender ocurre cuando estás frente a la página. Que la magia está en ese momento. El subrayador deslizándose sobre las frases, los apuntes apresurados en los márgenes, las horas encorvados sobre el escritorio. Pero el aprendizaje real no ocurre mientras estudias. Ocurre cuando te detienes. Esto es lo que nadie te dice. Tu cerebro tiene una ventana oculta para fijar el conocimiento, y se abre justo después de que cierras el libro. Esto es lo que dice la ciencia. Cada vez que te concentras profundamente, de verdad, enciendes circuitos específicos en tu cerebro. Eso es neuroplasticidad en acción. Estás literalmente remodelando tus conexiones neuronales. Pero aquí está el truco. Esos cambios no se fijan de inmediato. Necesitan una segunda fase, una que la mayoría de las personas se salta por completo. Es la ventana de descanso y reflexión. Ese momento en que tu cerebro parece apagarse y por fin empieza a procesar. Por eso los mejores estudiantes del mundo no se matan estudiando sin parar. No hacen maratones eternas de estudio. Corren tramos cortos y se detienen. Enfocan como láser y luego sueltan. Porque entienden algo simple y poderoso. El enfoque crea el potencial, pero el descanso lo convierte en aprendizaje real. Los músicos de élite lo saben. También los campeones de memoria. Ensayan durante 20 minutos, luego se alejan. Hacen otra cosa. Dejan que su mente divague. Y cuando regresan, algo extraño ha ocurrido. El contenido se siente más fácil. La memoria es más clara. Como si el cerebro hubiera seguido trabajando sin ellos. Y sí,
Lo hizo. Tu cerebro tiene dos modos. El primero es el modo enfocado, ideal para resolver problemas, practicar habilidades, absorber detalles, pero el segundo es el modo difuso. Se activa cuando caminas, te duchas o simplemente sueñas despierto. En ese estado, el cerebro empieza a conectar ideas, archivar recuerdos, fortalecer caminos. La mayoría ignora por completo este segundo modo. Pero ahí es donde sucede la verdadera magia. Es como intentar hacer crecer una planta sin regarla nunca. Puedes sembrar todas las semillas que quieras, subrayar cada frase, ver todos los videos, repetir los datos una y otra vez. Pero si nunca le das al cerebro espacio para respirar, nada echa raíces. Así que este es el cambio. No estudies más duro. Estudia con más inteligencia. Alterna momentos de concentración intensa con pausas breves. Espacia tus sesiones. Deja que tu cerebro trabaje mientras tú descansas, porque eso que parece que no estás haciendo nada, en realidad es tu cerebro haciéndolo todo. Las tres palancas neurocognitivas del aprendizaje. No necesitas ser más inteligente, solo necesitas activar los interruptores correctos. La mayoría entra a una sesión de estudio como si se dirigiera a un castigo. Cansados, distraídos, funcionando a base de cafeína y estrés. Y luego se preguntan por qué nada se les queda. Pero tu cerebro no es un almacén. Es un sistema vivo, eléctrico. Y si sabes cómo prepararlo, puedes aprender más rápido de lo que jamás imaginaste. Todo empieza antes de comenzar. Seguro lo has sentido alguna vez. Esos momentos en los que estás inusualmente enfocado, cuando todo parece fluir. No es casualidad. Es el estado mental. Y lo cambia todo. Solo 60 segundos de movimiento, incluso una caminata rápida o unos cuantos saltos, envían un cóctel químico directo a tu cerebro. Dopamina, noradrenalina, oxígeno. Te despierta. Pone tu cerebro alerta y hambriento. La curiosidad tiene el mismo efecto. Hazte una pregunta antes de sumergirte en un tema. ¿Por qué importa esto? ¿Qué quiero realmente entender? No estás engañando a tu cerebro, lo estás encendiendo. Pero eso es solo el principio. La segunda palanca, la que casi nadie usa, es la emoción. Piensa en los recuerdos que nunca olvidas. No son los que revisaste 10 veces. Son los que sentiste. La vergüenza, el orgullo, el asombro. La emoción graba la información en tus circuitos neuronales. Así que no te limites a memorizar datos. Dale significado. Envuélvelos en historias. Añade tensión, sorpresa, un toque de riesgo. Cuando algo te importa, tu cerebro se encarga de que no se borre. Y luego está la arma secreta de los aprendices más rápidos del planeta, la recuperación activa. La mayoría solo repasa. Relee sus apuntes, pasa una y otra vez por el mismo párrafo. Pero repasar no es recordar. Es reconocer, y eso es pasivo. Recuperar es distinto, es activo. Es pedirle al cerebro que saque la información, no solo que la mire. ¿Y lo mejor? Toma 30 segundos. Una pregunta, una tarjeta, un sprint mental. Hazlo unas pocas veces al día, esperando en una fila, caminando al coche, y retendrás más que con una hora de relectura. Cuando usas estas palancas juntas, preparar tu estado mental, vincular el conocimiento con emoción y activar la recuperación en microexplosiones, ocurre algo increíble. Dejas de luchar contra tu cerebro. Empiezas a usarlo como fue diseñado para funcionar. Y descubres algo que lo cambia todo. Aprender no tiene que ser difícil. Solo tiene que ser correcto. El truco de 90 segundos que potencia tu memoria. Justo antes de que te duermas, tu cerebro abre una puerta. Todo está en silencio. Estás acostado en la cama, tu teléfono finalmente fuera de alcance, tus pensamientos empezando a divagar. Este es el momento que la mayoría de las personas desperdicia, haciendo scroll una última vez, dándole vueltas a algo tonto que pasó durante el día, o simplemente apagándose sin pensarlo. Pero lo que ocurre en esos últimos 90 segundos antes de dormir, ahí es donde está la verdadera magia. Esto es lo que dice la neurociencia. Tu cerebro no se apaga cuando duermes. Se acelera.
Clasifica, reorganiza y refuerza. ¿Y lo último que pensaste antes de quedarte dormido? Eso se convierte en el plano. El cerebro lo reproduce una y otra vez durante la noche, fortaleciendo las conexiones y fijándolo en tu memoria a largo plazo. Es como dejar una nota en tu escritorio que dice, oye, cerebro, esto es importante, no lo olvides. Así que, en lugar de desperdiciar esa ventana, aprovéchala. Cierra los ojos y repasa algo que hayas aprendido hoy. Tal vez fue un concepto nuevo, una técnica, una historia que se te quedó grabada. Visualízalo. Vuélvelo a escuchar. Dilo en voz alta, aunque sea en un susurro. Mejor aún, enséñalo. Finge que se lo estás explicando a alguien más. A tu cerebro no le importa si hay audiencia. Solo le importa que saques esa información, que la hagas real. ¿Y lo mejor? Toma menos de 2 minutos. Yo empecé a hacer esto casi por accidente. Una noche, acostado en la cama, intenté recordar lo que había estudiado ese día. Al principio fue torpe. No podía recordar todos los detalles. Pero luego pasó algo extraño. A la mañana siguiente recordaba más de lo habitual. Y no solo superficialmente. Una comprensión real, sólida. Así que lo seguí haciendo. Solo 90 segundos cada noche. Y poco a poco, eso lo cambió todo. Si quieres potenciar aún más el efecto, añade una revisión por la mañana. Al despertar, toma 1 minuto, solo uno, e intenta recordar lo que repasaste antes de dormir. Te sorprenderá lo claro que vuelve. Porque la verdad es que tu memoria no se construye durante el día. Se construye por la noche. No durante el caos ni el esfuerzo, sino durante el silencio. Y esos últimos momentos antes de dormir son la bandeja de entrada de tu cerebro. Llénala con el mensaje correcto, y él se encargará del resto. Así que esta noche no te dejes llevar por el sueño sin más. Toma el control de lo último que toca tu mente. 1 minuto, una idea, un repaso silencioso, y mañana despertarás un poco más inteligente que ayer. Construye tu máquina de aprendizaje. No necesitas otro plan de estudio. Necesitas un sistema que tu cerebro realmente quiera seguir. A estas alturas, ya conoces las piezas. La ventana oculta del aprendizaje. Las palancas que activan el modo de alto rendimiento. El poder de lo que ocurre justo antes de dormir. No son consejos al azar. Son partes de una máquina, una que, cuando se construye correctamente, empieza a funcionar por sí sola. Aquí está el cambio. Aprender no se trata de meter más cosas en tu día. Se trata de diseñar el día para hacer más con menos. Y cuando apilas los hábitos correctos en el orden correcto, pasa algo curioso. Dejas de forzarlo. Empiezas a desearlo. Así que constrúyela. Tu máquina de aprendizaje no tiene que ser complicada. De hecho, funciona mejor cuando no lo es. Por la noche toma 15 minutos. Mueve el cuerpo. Pregúntate qué quieres entender. Activa tu estado mental. Luego sumérgete. Solo 10 minutos de enfoque real. Recuperación activa. Curiosidad. Detente antes de agotarte. Luego, justo antes de dormir, usa tu ventana de 90 segundos. Repasa lo que aprendiste. Dilo, siéntelo, enséñalo aunque sea en silencio. Por la mañana, regálale 5 minutos. Mientras te cepillas los dientes. Mientras se prepara el café. Intenta recordar lo que repasaste anoche. No perfectamente. Solo lo suficiente para estirar el músculo mental. Eso es todo lo que se necesita. 15 minutos en la noche, 5 en la mañana. 20 minutos al día para reconfigurar por completo tu forma de aprender. Y no se trata solo de conocimiento. Se trata de identidad. Porque cuanto más lo haces, más te empiezas a sentir como alguien que aprende rápido. Que retiene información. Que entiende en lugar de memorizar. Y esa identidad crea impulso. Pruébalo durante 7 días. Solo una semana. Anota cuánto recuerdas. Observa cómo tu mente empieza a activarse más rápido. Cómo aprender empieza a sentirse más liviano. Más fácil. Incluso divertido. Empezarás a ver el cambio real. No solo en los resultados,
sino en las ganas. Porque cuando tu cerebro se da cuenta de que aprender no es un castigo, empieza a pedir más. Y ese es el detalle que la mayoría pasa por alto. Persiguen la motivación. Luchan contra la resistencia. Pero, ¿y si no tuvieras que empujar? ¿Y si tu cerebro realmente te llevara hacia adelante? Eso es lo que hace un sistema. Elimina la fricción. Construye flujo. Y cuando todo encaja, el esfuerzo desaparece y los resultados se multiplican. No necesitas más horas. Necesitas un mejor sistema y tu cerebro ya sabe cómo hacerlo.